Gracias por escuchar estos audios, esperamos que sea de mucha edificación para tu vida. Si deseas puedes suscribirte para estar atento a otros materiales que subiremos, también puedes compartir a otros esta enseñanza para que sean edificados. Dios te bendiga. El tema de esta enseñanza es la doctrina del arrepentimiento. Por Thomas Watson. Las dos grandes gracias esenciales para un santo en esta vida son la fe y el arrepentimiento. Estas son las dos alas con las que vuela al cielo. La fe y el arrepentimiento preservan la vida espiritual, como el calor y el agua preservan la vida física. La gracia que voy a discutir es el arrepentimiento. Crisóstomo pensó que el arrepentimiento era el tema más adecuado para predicar ante el emperador. Agustín llevaba consigo los salmos penitenciales mientras yacía en su cama, y a menudo los leía con lágrimas. El arrepentimiento nunca es fuera de tiempo, es de uso tan frecuente como la herramienta del artífice o el arma del soldado. Si no me equivoco, los puntos prácticos son más necesarios en esta época que los asuntos controvertidos y discutibles. El arrepentimiento es purgante, no temas el efecto de esta píldora. Hiere tu alma, dijo Crisóstomo, golpéala, escapará de la muerte con ese golpe. Qué felices sería si estuviéramos más profundamente afectados por el pecado y nuestros ojos nadaran en lágrimas de arrepentimiento. Podemos ver claramente al Espíritu de Dios moviéndose en las aguas del arrepentimiento, que, aunque turbulentas, aún son puras. Las lágrimas húmedas de arrepentimiento secan el pecado y apagan la ira de Dios. El arrepentimiento es el nutridor de la piedad, el procurador de la misericordia. Cuanto más arrepentimiento y angustia de espíritu tengamos al principio de nuestra conversión, menos sentiremos después. Cristianos, tenéis un triste arrepentimiento por otras cosas, y no por el pecado. Las lágrimas mundanas caen a la tierra, pero las lágrimas piadosas de arrepentimiento se guardan en una botella. Tú llevas la cuenta de todas mis penas. Has recogido todas mis lágrimas en tu botella. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Salmo 56, 8. No juzguéis que el llanto santo es en vano. Tertuliano pensó que había nacido sin otro fin que el de arrepentirse. O el pecado debe ahogarse en las lágrimas del arrepentimiento, o el alma debe arder en el infierno. Que no se diga que el arrepentimiento es difícil. Las cosas que son excelentes merecen trabajo. No cavará un hombre en busca de oro, aunque le haga sudar. Es mejor ir con dificultad al cielo que fácilmente al infierno. ¿Qué darían los condenados para que Dios les enviara un heraldo que les proclamara el perdón tras su arrepentimiento? ¿Qué ráfagas de suspiros y gemidos de arrepentimiento enviarían al cielo? ¿Qué torrentes de lágrimas derramarían sus ojos? Pero ya es demasiado tarde. Pueden contener las lágrimas para lamentar su locura, antes que para procurarse la compasión de Dios. Oh, si por lo tanto, mientras estamos de este lado de la tumba, hiciéramos las paces con Dios. Mañana puede ser el día de nuestra muerte, que este sea nuestro día de arrepentimiento. Como debemos imitar a los santos de la antigüedad, que amargaron sus almas y sacrificaron sus concupiscencias, y se vistieron de cilicio con la esperanza de vestir vestiduras blancas. Pedro se bautizó con lágrimas, y aquella devota señora Paula, como ave del paraíso, se lamentó y se humilló hasta el polvo por el pecado. Además de nuestros pecados personales, la deplorable condición de la tierra exige una contribución de lágrimas. No hemos perdido gran parte de nuestra prístina fama y renombre. Fue el tiempo en que nos sentábamos como príncipes entre las provincias, Lamentaciones. 1, y Dios hizo que las gavillas de otras naciones rindieran homenaje a nuestra gavilla, Génesis 37, 7, pero nuestra gloria no huyó como un pájaro, Oseas 9 y 11. Y no podemos decir que severas dispensaciones están aún por delante. Habiendo ascendido nuestros vapores negros y espantosos, podemos temer que sigan fuertes truenos. Y todo esto no nos hará entrar en razón y despertará en nosotros un espíritu de humillación. Dormiremos en lo alto del mástil cuando soplen vientos de todos los rincones del cielo. Gritad en voz alta delante del Señor. Dejad que vuestras lágrimas fluyan como un río.
No deis descanso del llanto de día o de noche. Lamentaciones 2 y 18. No me extenderé más en un discurso introductorio, pero que Dios agregue una bendición a esta obra y dirija esta flecha de tal manera que, aunque se lance al azar, pueda dar en el blanco y algún pecado pueda morir a tiros. Será la oración ardiente de aquel que desea la felicidad de tu alma. Pablo, después de haber sido acusado falsamente de sedición por Tértulo, lo tenemos por un alborotador, un hombre que constantemente incita a los judíos en todo el mundo a disturbios y rebeliones contra el gobierno romano. Hechos 24, 5, se disculpa para sí mismo ante Festo y el rey Agripa en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Pablo trata tres cosas con tanta convicción que casi habría convertido al rey Agripa. 1. Habla de su forma de vida antes de su conversión. He sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Durante el tiempo de su falta de regeneración fue celoso de las tradiciones religiosas, y el falso fuego de su celo era tan ardiente que quemó a todos los que se interpusieron en su camino. Hice todo lo que pude para oponerme a los seguidores de Jesús de Nazaret. Hice que muchos de los creyentes en Jerusalén fueran enviados a prisión. 2. Habla de la forma de su conversión. Hacia el mediodía, Su Majestad, una luz del cielo más brillante que el sol brilló sobre mí. Esta luz no era otra que la que brillaba desde el cuerpo glorificado de Cristo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El cuerpo herido, la cabeza en el cielo gritó. Ante esta luz y esta voz, Pablo quedó asombrado y cayó al suelo. Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, respondió el Señor. Toda opinión de justicia propia desapareció ahora, y Pablo injertó su esperanza del cielo en el tronco de la justicia de Cristo. 3. Habla de su forma de vida después de su conversión. El que antes había sido perseguidor, ahora se convirtió en predicador. Ahora levántate y ponte de pie. He aparecido ante ti para ponerte por siervo y por testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré. Tú. Cuando Pablo, este vaso elegido, fue salvado, trabajó para hacer tanto bien como antes había hecho daño. Antes había perseguido a los santos hasta la muerte, ahora predicaba la vida a los pecadores. Dios primero lo envió a los judíos en Damasco y luego amplió su comisión para predicar a los gentiles. Y el mensaje que predicó fue este: prediqué que se arrepintieran y se volvieran a Dios y demostraran su arrepentimiento con sus obras. Versículo 20. Un tema importante y excelente. No discutiré si la fe o el arrepentimiento son lo primero que llega al alma. Sin duda, el arrepentimiento se muestra primero en la vida de un cristiano. Sin embargo, tiendo a pensar que las semillas de la fe se cultivan primero en el corazón. Como cuando se lleva una vela encendida a una habitación, la luz se muestra primero, pero la vela estaba antes que la luz. De la misma manera, primero vemos los frutos del arrepentimiento, pero los comienzos de la fe estuvieron ahí antes. Lo que me inclina a pensar que la fe está en el corazón antes del arrepentimiento, es porque el arrepentimiento, siendo una gracia, debe ser ejercido por quien está vivo. Ahora bien, ¿cómo vive el alma, sino por la fe? El justo por su fe vivirá. Heb 10 y 38. Por lo tanto, primero debe haber algunas semillas de fe en el corazón del penitente, de lo contrario, es un arrepentimiento muerto, y por lo tanto, no tiene valor. Ya sea que la fe o el arrepentimiento sean lo primero, estoy seguro de que el arrepentimiento es de tal importancia que no hay salvación sin él. Después del naufragio, Pablo nadó hasta la orilla sobre tablas y pedazos del barco. Hechos 27, 44. En Adán todos sufrimos un naufragio, y el arrepentimiento es la única tabla que nos queda después del naufragio, nadar hasta el cielo. Es un gran deber que incumbe a los cristianos arrepentirse solemnemente y volverse a Dios. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 2, arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3 y 19, arrepiéntete de esta tu maldad. Hechos 8 y 22. En boca de 3 testigos se confirma esta verdad. El arrepentimiento es una gracia fundamental,
no poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento. Hebreos 6, 1. Aquella religión que no esté construida sobre este fundamento necesariamente caerá al suelo. El arrepentimiento es una gracia requerida bajo el Evangelio. Algunos piensan que es legal, pero el primer sermón que Cristo predicó, de hecho, la primera palabra de su sermón, fue arrepiéntanse. Mateo 4 y 17, y su despedida que dejó cuando iba a ascender fue que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Lucas 12 y 47. Los apóstoles tocaron esta misma cuerda, salieron y predicaron que los hombres se arrepintieran. Marcos 6 y 12. El arrepentimiento es una pura gracia del Evangelio. El pacto de obras no admitía arrepentimiento, ahí estaba, peca y muere. El arrepentimiento llegó por el Evangelio. Cristo ha comprado en su muerte, que los pecadores arrepentidos sean salvos. La ley requería obediencia personal, perfecta y perpetua. Maldijo a todos los que no pudieron llegar a esto, maldito todo el que no cumpla todo lo que está escrito en el libro de la ley. Gálatas 3 y 10. No dice, el que no obedece a todas las cosas, arrepiéntase, sino, sea maldito. Por lo tanto, el arrepentimiento es una doctrina que ha sido sacada a la luz solo por el Evangelio. ¿Cómo se produce el arrepentimiento? La manera en que se produce el arrepentimiento es, en parte por la palabra. Cuando oyeron esto, fueron traspasados en el corazón. Hechos 23, 7. La palabra predicada es el motor que Dios usa para efectuar el arrepentimiento. Se le compara con un martillo y con un fuego. Jeremías 11 y 29, uno para quebrar, el otro para derretir el corazón. No arde mi palabra como fuego. No es como un poderoso martillo que destroza la roca. Qué gran bendición es tener la palabra, que es de tanta virtud, cuando es dispensada por el Espíritu Santo. Aquellos que no se dejen llevar por el arrepentimiento por el fuego de la palabra, nunca escaparán del infierno. Por el Espíritu. Los ministros no son más que tubos y órganos. Es el Espíritu Santo que sopla en ellos lo que hace que sus palabras sean eficaces. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Hechos 10 y 44. El Espíritu en la palabra ilumina y convierte. Cuando el Espíritu toca un corazón, se disuelven lágrimas. Derramaré sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán duelo. Zacarías 12 y 10. Es sorprendente considerar los diferentes efectos que la palabra tiene sobre los hombres. Algunos en un sermón son como Jonás, su corazón es tierno y dejan caer las lágrimas. A otros no les afecta más que a un sordo la música. Algunos mejoran por la palabra, otros empeoran. La misma tierra que causa dulzura en la uva, causa amargura en el ajenjo. ¿Cuál es la razón por la que la palabra funciona de manera tan diferente? Es porque el Espíritu de Dios lleva la palabra a la conciencia de uno, y no de otro. Uno ha recibido la unción divina, y el otro no. 1 Juan 2 y 20. Oro para que el rocío caiga con el maná, para que el Espíritu vaya junto con la palabra. El carro de las ordenanzas no nos llevará al cielo a menos que el Espíritu de Dios se una a este carro. Hechos 8 y 29.